Roberto, buenos días. Roberto, estas giras son importantes, pero sabemos que después de estas giras hay que abrir la agenda ya para concretar las cosas, porque si no queda en nada. Entonces, me parece que uno de esos temas justamente es minería. Buenos días, Roberto. Bueno, minería y oil and gas diría que principalmente, más allá de seguridad. Y de hecho este tema fue fuerte con motivo de la visita a los estados del Golfo Pérsico en particular. Pero el tema pasa que venimos hablando mucho tiempo de la inversión privada extranjera en el país y finalmente no establecemos las condiciones como para eso se desarrolle. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, Roberto, imagínate, hay un acuerdo suscrito por el Ministerio de Economía y Finanzas que se llama el 048, que establece techos a los deducibles fiscales respecto a los beneficios que se puedan obtener a través de los convenios de inversión que son aprobados por el MIPRO. De ahí el MIPRO envía al Ministerio de Economía y Finanzas que tiene que emitir el informe de sostenibilidad fiscal. Pero si tú estás hablando, por ejemplo, en este momento de un proyecto de la nueva refinería de Santa Elena con una inversión de 3.500 millones de dólares y tienes un cupo por concepto de ese acuerdo 048 de apenas 144 millones de dólares en 2025, evidentemente eso no te alcanza si es que hay el interés de esta inversión respecto a obtener esos deducibles fiscales. Ahí te estoy poniendo un ejemplo concreto. Nosotros como Cámara ya hemos venido trabajando y hemos tenido un acercamiento con las autoridades, han quedado en elaborar un informe porque mientras se mantenga esa legislación, evidentemente el 048 tiene que ser reformado porque si se quiere traer inversión extranjera de forma masiva, eso va a ser, y ya es de hecho, un cuello de botella, porque hay proyectos que están desde hace más de 3 años. Yo conozco uno. ¿Represados? Frontera Represados, sí. Frontera es un corporativo colombiano que tiene inversiones en Intracampos 1, que fue una licitación petrolera que corrió allá por 2019. Están esperando su contrato de inversión. Represa? ¿Perdón? ¿Quién los represa? La legislación, es lo que estoy señalando, es un aspecto que frena la posibilidad de que estos corporativos que tienen interés en obtener deducibles fiscales para garantizar la rentabilidad de su inversión, disminuir los riesgos relacionados. Ese 048 es un acuerdo ministerial. Es decir, que depende 100% de la firma de un ministro. Es correcto, pero el problema pasa porque el informe de sostenibilidad fiscal del Ministerio de del Ministerio de Economía y Finanzas está demorando, decía, en muchos casos, un año y pico. Recientemente, cuando hubo renovaciones de contratos. Repítame de dos ¿cuánto petroleras demora el informe el informe de sostenibilidad fiscal? Demora un año. Puede demorarse eso tanto no es demora. como un año. Carlos, Stephanie y Roberto, eso no es demora. Eso es ya matar la cosa. O sea, demorar es que estén trabajando, se demoran 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Cuando lleva un año y pico y no avanza, simplemente ya lo pusieron por debajo o lo quemaron. Lo que pasa es que, ahí repito, es que también como hay un cupo, no siempre se puede evacuar ese cupo dentro de un año fiscal determinado porque de repente tú ya superas el cupo establecido, entonces hay trámites que quedan pendientes para el siguiente año fiscal. Ese cupo versus tener paralizada la inversión en este tipo de sectores estratégicos que generan empleo, impuestos, etcétera. ¿Qué lógica tiene eso? Ese es el razonamiento que nosotros le hemos hecho a ellos para efectos de que reformulen el 048, pero finalmente también es el tipo de mecanismos que imponen los organismos multilaterales de desarrollo para asegurar el equilibrio de las finanzas fiscales y que estos deducibles no comprometan en definitiva la capacidad de pago que pueda tener el Tesoro Nacional respecto a las obligaciones internacionales que tienen, sea con los multilaterales o con terceros. Qué absurdo que pero esa es la realidad. Esa es la burocracia. Pero es la trazabilidad del 100%. Pero pasando al otro tema que es la OCP y el clima de inversión, este gobierno que se habla mucho de abrir al Ecuador a la inversión, ¿cómo cree usted que el caso de la OCP pueda afectar esa percepción internacional? Y se ha dicho que a veces este caso específicamente puede afectar directamente el riesgo país. Contexto, simplemente la OCP, que no le renovaron el contrato, correcto, presentó una demanda de arbitral, entiendo, en el CIADI,
y no conozco el contenido. Busqué información, no sé de qué monto estamos hablando. Una demanda por 100 millones de dólares, y básicamente el problema se refiere a que el Ministerio de Energía y Minas ha estado exigiendo el mantenimiento de las garantías relacionadas a pasivos ambientales y laborales. Entonces, eso ha determinado que el grupo argentino Pampa, como una especie de reacción en términos de tomar la iniciativa, haya presentado esta demanda, lo cual complica la posibilidad de la licitación relacionada al OCP. ¿Pero por qué demanda? O sea, para la demanda tiene que haber una causa. Demanda arbitral, en donde definitivamente tendría que resolverse un contencioso, pero originalmente ha estado directamente relacionado a que el gobierno los ha presionado que renueven las garantías, que tienen un elevado costo financiero, y los argentinos ya no lo quieren hacer. Y la reacción que ha habido de parte de ellos es presentar la demanda ante el CIADI, que tiene un efecto muy particular. ¿Pero los argentinos representan al OCP? Los argentinos eran los que gestionaban el OCP hasta finales del año pasado. Tenían la concesión, habían adquirido los derechos. ¿Y el contrato fue terminado porque no renovaron esas garantías? No, porque venció el contrato, cumplió los 20 años de vida útil con un año adicional. ¿Por qué demandan? Eso es lo que te estoy Porque eso estoy diciendo, porque tiene que renovar garantías, y los argentinos ya no quieren renovar las garantías porque eso tiene un costo. Ah, ya les están pidiendo que renueven las garantías, ya terminado el contrato. Terminado el contrato, por eventuales pasivos ambientales y laborales que pueda haber como consecuencia de esta operación. Entonces, el inconveniente que tiene eso en este momento es que la licitación que se iba a llevar a cabo de OCP, que supuestamente los términos de referencia estaban listos en mayo para adjudicar en junio, con una demanda de arbitraje presentada, eso sencillamente... ¿Y quién maneja ahora el OCP? El Estado. En este momento, OCP está siendo operado por una empresa, sociedad anónima, cuyo único accionista es el Estado ecuatoriano. Para poner en contexto... Pero esos son los modelos que nunca funcionan. Pero solo para poner en contexto, el oleoducto de crudos pesados, OCP, es el segundo oleoducto más importante del país, operado por la empresa privada OCP Ecuador, que transporta crudo pesado desde el oriente hasta la costa, hasta Esmeraldas. Inaugurado en 2003, tiene una capacidad aproximada de 450.000 barriles diarios. Está compuesto por accionistas internacionales, incluyendo Perenco, Occidental, Andes Petroleum. Pero eso era antes, porque esas empresas salieron del país. Y entonces esas son las que ahora están presentes. Los argentinos son los que están presentando. Los argentinos son los que se quedan en última instancia con la operación del oleoducto, porque eran socios de los chinos de Andes Petroleum, y ellos vendieron su parte jugando Pampa a la renovación de su contrato, porque hasta agosto del año pasado se pensaba de que se iba a renovar el contrato y no íbamos a estar en este tipo de dificultades, porque un poco el enfoque es que los privados de una manera progresiva vayan operando la industria petrolera de forma tal que puedan realizar las inversiones oportunas para que todo funcione correctamente y no suceda como ahora, que toda la infraestructura petrolera, o casi toda, es medio obsoleta, sobre todo en el caso de esta administración de la empresa ecuatoriana, esta sociedad anónima se dio la rotura. Pero no en el OCP, sino en el SOTE. ¿Quién lo maneja? Eso sí lo con maneja la particularidad que el SOTE es una tubería vieja que fue construida a principios de los años 70. Es decir, tiene más de medio siglo y tiene un problema que tiene que ser renovado. La tubería, las bombas. Eso está en manos también de la administración pública. Eso está en manos del Petroecuador. El SOTE lo maneja Petroecuador. Pero también pudiera ser concesionado. También deberían ser concesionadas, porque ahí también tienes que realizar una inversión importante para modernizar el SOTE. Con una particularidad, cuando se produce el derrame en Esmeraldas, parte del problema es de que, siendo una tubería vieja, las válvulas de cierre son manuales y están distantes entre sí muchos kilómetros. Entonces ese fue un factor fundamental de que, a más de la tardía reacción, se hayan derramado 26.000 barriles, que creo que es el tercer derrame más grande que ha habido en la historia del país. Y cuando uno lee sobre la OCP y la disputa, también lees constantemente sobre
obstáculos regulatorios, que era lo que estábamos hablando antes. Cómo cada vez más, a pesar de ayudar a efectivizar más los contratos, a hacerlo más eficiente y más asertivo, cada vez más hay empresas internacionales que hablan de estos obstáculos, que lo hablamos en el otro tema. Y obstáculos también como por ejemplo las relaciones comunitarias, que son conflictivas. ¿Por qué? Porque más allá de que tú tienes legislación que genera tributos específicos para esa población, para atenderlos, para que tengan necesidades básicas satisfechas, $2 por barril de petróleo, tienen también 12% de utilidades de operadoras y concesionarias, tienen 2.5% de las empresas nacionales que facturan bienes y servicios a Petroecuador y 4% de las empresas internacionales. O sea, ahí hay un muy buen dinero, pero ¿qué pasa? Ese dinero no llega a las comunidades porque sencillamente estas, sin tener mayor capacidad de gestión para sus proyectos de infraestructura, no pueden cumplir con los requisitos que se le imponen de acuerdo a lo que dispone el SEMPLADE, y eso determina que ese dinero no les llegue. Y desde luego, si en el año fiscal esa obra no se ha ejecutado, ese dinero lo toma el Estado, lo toma el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces tú tienes ahí fondos significativos que deberían estar sirviendo para paliar las necesidades de la población amazónica, pero esto no está sucediendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que al no haber presencia del Estado, esas comunidades van a cargar a las empresas para que las empresas asuman los compromisos que no está cumpliendo debidamente el Estado a través de los gobiernos autónomos descentralizados, que son los principales beneficiarios de esos fondos. Creo que ahí está explicado ¿Y Campo bastante Amistad? bien. ¿Cómo va el tema de Campo Amistad? Campo Amistad, se acaba de sacar un acuerdo ministerial requiriendo que Petroecuador priorice la inversión en recuperación mejorada, pero parte del problema es que Petroecuador no tiene mucha experiencia en operaciones offshore, entonces eso deberían contratarlo con alguien que verdaderamente sepa, porque quieren elevar la producción de aproximadamente 20 millones de pies cúbicos a 80, 90, que es lo que requieren para poner en pleno funcionamiento Termomachala, que en este momento opera con unidades de unos 145 megas, pero parte de eso es diésel porque no hay suficiente gas natural. Hoy por hoy Amistad está produciendo, decía, 20 millones de pies cúbicos, pero hay que tener presente que en el oriente se está desperdiciando algo entre 70, 80, 90 millones de pies cúbicos de gas natural asociado, y eso constituye una prioridad para que tanto Petroecuador como las empresas privadas empiecen a montar operación de unidades de generación eléctrica que permitan compensar los 500 megavatios que son requeridos para el funcionamiento de la industria petrolera en la Amazonía, y que funciona diésel, desde luego, con combustible caro. Ahora, viendo todo esto, mira que hoy hemos hablado solo de un pequeño sector del Estado, con todo lo que hay que hacer, Roberto, hemos discutido todas las semanas anteriores la necesidad o no de ir a una constituyente. Yo, al menos en lo que es sectores estratégicos, pienso que no se puede modificar nada si no es en una constituyente, porque hay artículos en ese capítulo que hace relación a derechos con los sectores estratégicos, que cualquier tema que toques va a ser alegado que hubo regresión de derechos. Y si esto es una parte del futuro económico del Ecuador, del crecimiento, del empleo, etcétera, es que yo no veo otro camino. Pero ¿Cuál es su opinión? En la práctica ya nos estamos saltando eso, y tampoco veo yo que tenga que ser una camisa de fuerza. Mira tú lo que pasó con telecomunicaciones, eso se abrió allá por el año 2000, y hoy por hoy es un mercado de libre competencia, a pesar de ser un sector estratégico donde tienes varios operadores de telefonía móvil, tienes probablemente más de 200 prestadores de servicios de internet o de televisión paga, de manera tal de que eso te da un ejemplo de que a la hora de la hora eso no tiene que convertirse para ti una camisa de fuerza. Mira lo que está pasando en el sector petrolero, lo que iba a suceder con Sacha, y van a concesionar la mayor operación que tiene Petroecuador a una empresa estatal china consorciada con una empresa colombo-canadiense. Y lo de los sectores estratégicos, como hay la disposición relacionada a la excepcionalidad que sí se puede concesionar, pues sencillamente tú tienes
tienes que sujetarte a eso y dar paso a ese tipo de iniciativas, porque si estás esperando la reforma constitucional, pero hay nunca que vas a romper caminar. Escuchamos todo esto y a uno se le sube hasta la atención. Por eso Paz Inerval te devuelve la paz, de tomar en estos temas que tiene Paz y Flora. Pero, Roberto, necesitamos generar unos encuentros entre autoridades y la empresa privada, la Cámara, para trasladarles, por ejemplo, todos estos trámites burocráticos que no tienen sentido, la demora, etcétera, que son los que frenan. Mientras tanto, la minería ilegal, por ejemplo, en el caso de la minería ilegal, está que saca todos los días, y el minero que quiere presentar un proyecto legal con todo el informe se demora 2-3 años. Y los licenciamientos ambientales también son cuesta arriba. Y para sacar una autorización tú puedes tomarte 1 año, 2 años. Es decir, cuando tú estás hablando de que quieres fomentar la inversión privada en el país, tú tienes que resolver este tipo de inconvenientes que en última instancia le generan un problema inclusive de carácter reputacional al Ecuador, porque en el ámbito petrolero la mayor parte de estas compañías que están en el país operan también internacionalmente. Si tú me dices Halliburton, Baker Hughes, están en 70 países en el mundo y tienen capacidad para comparar respecto a cómo está el desempeño en Ecuador en relación a muchos otros países, y desde luego el balance no favorece al Ecuador, indiscutiblemente. Entonces creo que eso tenemos que cambiar en serio, y es la razón por la cual nosotros como Cámara de Energía le hemos solicitado una reunión al presidente Noboa para explicarles un poco el punto de vista. Muchas veces las autoridades tienen el parecer de quienes están desempeñando los principales cargos públicos, pero desde luego esa versión es una versión mejorada de lo que realmente ocurre. Dentro de la creciente presión internacional por energías limpias, energías renovables, podemos hablar de algo positivo, que es que Ecuador es reconocido porque mucha de su energía es limpia. Pero un poco nos puede hablar en el contexto mundial, ¿qué es esa energía limpia y por qué estamos en el buen camino? Bueno, básicamente porque tenemos energía hidroeléctrica, y en condiciones normales cuando llueve el 90% de la generación es hidroeléctrica, y es una gran cosa, energía barata también, no solamente limpia, pero ya lo experimentamos el año pasado con los estiajes que nos pusieron en apuro, primero en abril, después en el periodo septiembre-diciembre. Y ahora la pregunta es qué nos espera este año. En lo que tiene que ver con energías renovables no convencionales, hay alrededor de 10 proyectos que han sido concesionados, particularmente a finales del gobierno del presidente Lasso. Algunos de ellos habían comenzado a trabajarse desde el año 2020, pero ha habido muchos problemas en cuanto a la garantía de pago de la energía, y eso es lo que ha venido demorando bastante la puesta en funcionamiento. El único que está listo es Villonaco 3, que es un proyecto de 110 megavatios en la provincia de Loja, pero hay otros que ya deberían estar comenzando el periodo de construcción, pero todavía están en el momento de bancarización, en circunstancias que recién se resuelve lo relacionado a la garantía de pago de la energía. Pero en otras partes del mundo, ¿cuáles son, de dónde viene la energía? Porque se habla mucho, se destaca de la energía limpia de Ecuador, pero en otras partes, ¿dónde viene? El estándar internacional que se utiliza es que 80% debe ser energía en firme, termoeléctrica, hidroeléctrica, nuclear, en fin. Y el 20% restante debe ser del ámbito de las energías limpias, renovables, no convencionales, donde en primer lugar pondría la fotovoltaica, también la eólica, podría estar más adelante la geotérmica. En fin, se están viendo algunas opciones, pero el Ecuador, para tener un referente, en este momento tiene apenas 60 megavatios de energía fotovoltaica, y el proyecto más grande es de 4. Imagínate. Bueno, muy bien, Carlitos de Tomaso. ¡Claro que yes! A ver, ¿cómo es eso? ¡Claro que yes!